Bueno muchachos, ahora vamos a realizar el análisis del diferenciador mediante lo que serían las técnicas fase-orientadas. Entonces, en lugar de trabajar en el dominio del tiempo, recuerden de que el caso anterior habíamos dicho de que la corriente del capacitor estaba como C por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Entonces, como ya vemos ahí con respecto al tiempo, el análisis que se hizo anteriormente pues era para un análisis en el dominio temporal. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un análisis, pero para el dominio frecuencial. Supongamos de que B sub I es una señal que tiene una frecuencia, pues si tiene una frecuencia, pues tiene un periodo, tiene ciertas amplitudes, es una señal que puede tener la característica de que es periódica. ¿Listo? Entonces, en lugar de trabajar en el dominio temporal, pues vamos a trabajar esas resistencias, esos capacitores como impedancias. Entonces, eso vamos a llamarlo como la impedancia, una impedancia en la resistencia, y eso lo vamos a conocer. En lugar de trabajar con un capacitor, vamos a trabajar con una impedancia capacitiva. Entonces, ese capacitor lo vamos a reemplazar como una impedancia. ¿Listo? Y vamos a trabajar de que es una impedancia que está dada con el capacitor, y eso vamos a decir que es una impedancia dada por un resistor. ¿Listo? Entonces, hemos reemplazado lo que es nuestro capacitor como una impedancia capacitiva y nuestro resistor pues una impedancia que es totalmente resistiva. ¿Listo? Y ahora pues vamos a proceder a realizar el análisis tal como lo habíamos hecho para los otros ejercicios. Entonces vamos a etiquetar eso como la entrada B- y esa vamos a etiquetar como la entrada B+. Nosotros sabemos de que por ley de Kirchhoff la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces, si nosotros aplicamos una LSK, nodo B+. ¿Listo? ¿Qué podemos observar ustedes en B+? De que B+ es igual a B es igual a 0 voltios. Recuerden de que B+ está conectada directamente a tierra, y hemos encontrado lo que sería nuestra primera ecuación. No se les olvide de que tenemos una retroalimentación mediante la resistencia RF, por lo tanto nosotros sabemos de que voltaje en B+ y en B- va a ser igual por el corto dispar que se tiene aquí, y eso es a causa de esa resistencia de retroalimentación. Por lo tanto, decimos que B+ es igual a B-, o que B- es igual a B+. ¿Listo? Entonces, ahora, antes de avanzar, pues vamos avanzando y vamos colocando lo que sería una LSK, una ley de corriente de Kirchhoff, en el nodo B-. ¿Listo? Entonces, antes de eso, pues vamos a darle aquí unos signos por convención, más, y vamos a decir de que esta es la corriente que pasa a través de la impedancia capacitiva, y esta es la corriente que pasa a través de la resistencia RF. ¿Listo? Vamos a decir que esta es una impedancia dada por la resistencia RF. Entonces, nos queda de que la sumatoria de las corrientes que entran, en este caso la que entra es IC, es igual a las que salen, y la que sale únicamente es IRF. ¿Listo? Por la ley de Ohm, nosotros sabemos que la corriente IC está dada como la diferencia de tensión en estas terminales sobre la impedancia, sobre su valor de impedancia, que en este caso no lo conocemos, pero lo hemos denotado como Z sub C. Entonces, IC va a ser igual el voltaje en ZC, que es el voltaje que hay en terminal positivo, que hemos notado como más, que sería B sub I, menos el voltaje
en el otro nodo que es B menos, y todo eso sobre su impedancia capacitiva. ¿Listo? Y eso a su vez sabemos de que es igual a la corriente que sale, en ese caso sería la diferencia de tensión. La diferencia de tensión es B menos menos B sub 0, B menos menos B sub 0 sobre su valor de impedancia. En este caso la impedancia pues es la impedancia en la resistencia R. Si ustedes lo van a apreciar, sabemos que B menos es igual a B más, y a su vez eso B más es igual a 0 voltios, por lo tanto B menos es igual a 0. ¿Listo? Por lo tanto B menos es igual a 0. B menos 0, pues eso sigue siendo B sub I. 0 menos B sub O, eso es menos B sub O. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos de que eso está dividiendo, pasaríamos al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, nos queda de que Z RF sobre Z del capacitor multiplicado por voltaje de entrada, y eso nos queda que es igual a menos B sub 0. ¿Listo? Vamos a multiplicar a ambos lados por menos 1, por lo tanto aquí me queda menos y ese me queda positivo. Ese B sub I, y ya les digo lo que vamos a hacer aquí, pero hasta el momento ya hemos demostrado lo que sería la ecuación que me representa a ese voltaje de salida. Si ustedes pueden observar, es la misma expresión que habíamos encontrado para lo que sería un amplificador inversor. ¿Listo? La única diferencia de que en lugar de trabajar con resistencia, estamos trabajando es con las impedancias. En aquel caso ya teníamos RF sobre R1, pues ahora R1 pues fue reemplazado por un capacitor, por lo tanto lo que vamos a observar allí es su valor o la impedancia capacitiva. ¿Listo? Nosotros sabíamos de que B sub 0 sobre B sub I, eso es igual a un valor de ganancia de voltaje, porque estamos trabajando con voltaje de salida con respecto a voltaje de entrada. ¿Listo? Por lo tanto, si nosotros pasamos ese señor que está multiplicando acá a dividir, nos queda de que B sub 0 sobre B sub I es igual a menos la impedancia que está en la resistencia RF sobre la impedancia del capacitor. B sub 0 sobre B sub I, eso sabemos que es igual a sub V. ¿Listo? Y hemos demostrado entonces lo que sería la ganancia de voltaje para el amplificador, para lo que sería el diferenciador. ¿Listo? Si nosotros vamos allá, un poco más allá atrás, a los conocimientos previos adquiridos en los cursos de circuitos, sabemos de que la impedancia en RF pues es exactamente igual su mismo valor resistivo. ¿Listo? Y a su vez sabemos que la impedancia en el capacitor está dado como 1 sobre J 2 pi F C. Entonces, reemplazando ahora esas dos expresiones en la ecuación aquí de ganancia de voltaje, nos queda que A sub B es igual a menos ZRF, y ZRF sabemos que está dado como RF, y todo eso dividido entre Z sub C, pero Z sub C es igual a 1 sobre J2pi FC. ¿Listo? Aquí aplicamos la regla de extremos y medio, pues aquí completamos la fracción y nos queda entonces de que A sub B es igual, serían extremos con extremos, entonces sería menos RF, entonces nos queda por J2pi FC. ¿Listo? J2pi FC sobre 1 por 1, pues eso es 1. Entonces decimos que A sub B
A sub B es igual a menos, vamos a sacar J2πf menos J, vamos a ver aquí nuestra J por 2pi f c por r f. ¿Listo? ¿Listo? Entonces hemos aquí ya demostrado lo que sería nuestra ganancia de voltaje. Y ustedes pueden apreciar, pues, si nosotros sacamos la magnitud de eso, entonces la magnitud de A sub B es igual, ustedes sabrán de que para calcular la magnitud, entonces eso es igual a ¿quién? A raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en J al cuadrado. ¿Listo? Más la componente en Y al cuadrado. En este caso, pues, podemos asociar el X como la parte real y la Y como la parte imaginaria. En este caso, para esa expresión, no tenemos lo que sería la parte real, pero sí tenemos lo que sería la parte imaginaria. Y la parte imaginaria al cuadrado, en este caso, sería ¿en cuánto? 2pi fc por rf. Y eso pues nos quedaría todo al cuadrado. ¿Listo? Aquí podemos pues apreciar nuevamente de que la raíz se anula con ese exponencial cuadrado, nos queda que la magnitud de la ganancia de voltaje es igual exactamente a 2pi f c r f. ¿Listo? Y hemos demostrado lo que es esa otra ecuación. ¿Listo? Listo, chicos, vamos a hablar ya lo que sería el diferenciador práctico. Entonces déjenme borrar aquí y ya volvemos, muchachos. Bueno, muchachos, ahora entonces vamos a hablar de lo que sería un diferenciador pero práctico. Recuerden de que en el caso anterior había demostrado de que B sub 0 era igual a B sub I multiplicado por la impedancia de la resistencia RF sobre la impedancia de un capacitor. Recuerden que allá únicamente teníamos ese capacitor y esa resistencia. Aquí en este caso he introducido lo que sería la resistencia ecualizadora. Y ustedes saben muy bien de que va a estar dada como el paralelo que existe entre RF y RF y R1. Eso, no se olvide que esa resistencia ecualizadora lo que nos ayuda es a eliminar un poco lo que es el voltaje de offset de salida. ¿Listo? Y ya habían demostrado en el caso anterior de que la ganancia de voltaje, de que esa ganancia de voltaje, el módulo, vamos a decir que es el módulo, por la magnitud es igual a 2pi f RFC. Habíamos dicho de que estaba como esa expresión. Si ustedes logran observar aquí, pues cada vez que esa frecuencia aumenta, pues esa ganancia de voltaje aumenta de tal modo de que también va a tender a saturarse el amplificador de una manera mucho más rápida. Entonces lo que vamos a hacer ahora, chicos, es introducir una resistencia antes de ese capacitor que me permite de que el circuito anterior sea un poco más estable. ¿Listo? Entonces lo que habíamos hecho primero era trabajar, convertir esos elementos en impedancia, es decir, que R1 vamos a reemplazarlo como una impedancia dada por R1, ¿sí o no? Vamos a llamar aquí Z de la resistencia R1, y ese capacitor pues también lo vamos a reemplazar como una impedancia que está dada como la impedancia del capacitor. Y esa resistencia RF también lo vamos a reemplazar por lo que sería una impedancia denotada por la impedancia de RF. ¿Listo? Si ustedes se acuerdan muy bien, pues aquí tenemos dos impedancias en serie,
Quiere decir que podemos tener una equivalente de esas dos en serie que podemos representar como una Z sub t. Y Z sub t, como está en serie, sería Z de R1 más Z de el capacitor. Es decir, que ahora todo eso vamos a reemplazarlo con una sola impedancia. Dos impedancias en series, puedo obtener una equivalente, chicos. Y aquí tengo ahora lo que sería una impedancia equivalente, que es dada como la suma de la impedancia de la resistencia 1 y de la impedancia del capacitor, y que he denotado como Z sub T. Si ustedes se acuerdan aquí, pues nosotros podemos analizar de que eso que se tiene aquí es lo mismo que se tenía para el circuito anterior, solo que en lugar de Z sub T, allá teníamos lo que sería Z sub C. Y lo que únicamente que hace esta resistencia aquí de ecualización, pues muchachos, es mejorar lo que es el nivel del offset de salida. ¿Listo? Por lo tanto, si ustedes hacen aquí, verán de que aquí en el nodo B+, siquiera vamos a aplicar aquí lo que sería una LSK, vamos a aplicar aquí una LSK para deducir de que esa resistencia únicamente lo que mejora es el nivel del offset, pero aún así en B+, se va a ver reflejado lo que serían los 0 voltios. Entonces nosotros sabemos de que aquí la corriente, vamos a llamarle que esa es una corriente 1, entonces yo sé que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a las que salen. ¿Cuál entra? Solo entra I sub 1 es igual aquí a 0, pero sabemos por la idea de que I1 es igual a B+. Recuerden que es la diferencia de tensión en sus terminales, sería B más menos D en el otro extremo, pero en el otro extremo lo que tengo son 0 voltios. B más menos 0 sobre R. Y eso es igual a ¿cuánto, chicos? A 0. R está dividiendo, lo paso a multiplicar allá, entonces me queda de que R pasa a multiplicar acá al 0. 0 por R, eso sigue siendo, chicos, 0. ¿Listo? B más menos 0, pues eso es lo mismo que B más, y aquí podemos decir que B más sigue siendo como, sigue siendo 0 voltios. ¿Listo? Sigue siendo igual a 0 voltios. ¿Listo? Entonces era únicamente para demostrar de que aquí siguen estando los 0 voltios. ¿Listo? Lo demás, chicos, sigue siendo lo mismo que se demostró en la parte anterior. Por lo tanto, vamos a deducir también de que B sub 0 es igual a B sub I, que multiplica aquí a Z RF. Listo, vamos a hacer una analogía con esa expresión que se obtuvo anterior. Recuerden que esa expresión fue la que se obtuvo anteriormente a ese circuito sobre Z sub C. Allá teníamos lo que era Z sub C, pero en este caso lo que tenemos es a Z sub T. ¿Listo? Y aquí la demostración en que se llegaría de tal modo si hiciéramos también los análisis en las corrientes nodales, chicos. ¿Listo? Entonces vamos a demostrar acá de que la impedancia, pues ya sabrán que Z sub T, nosotros sabemos aquí que Z sub T, pues es la impedancia dada por R1, la impedancia dada por R1 más la impedancia en el capacitor. ¿Listo? No se le olvide que la impedancia dada por R1 es igual a R1, ya que es totalmente resistiva. La impedancia dada por RF, también sabemos de que es una resistencia, es totalmente resistiva, y a su vez sabemos que la impedancia en el capacitor es igual a 1 sobre J2 pi FC. ¿Listo? Antes, pues ya podríamos, que tendremos que hacer es reemplazar eso aquí y ya podemos tener esas expresiones en términos de esos otros valores que tenemos allí. Pero vamos a hacer entonces la demostración de cómo nos quedaría la ganancia de voltaje. Entonces, ese está multiplicando, pues lo pasaría al otro lado a dividir. B sub 0 sobre B sub I, pues sabemos que eso es A sub B, chicos. ¿Listo? Y eso es igual a ZRF sobre Z sub T. Vamos
ahorrar aquí para hacer lo que sería un poco de espacio y seguir con lo que concierne a nuestra demostración. Entonces sabemos de que A sub B es igual a ZRF, pero ZRF habíamos dicho que es RF. Todo eso dividido entre Z sub T, pero Z sub T sabemos de que es ZR1, pero ZR1 es R1. Más Z sub C, pero Z sub C es igual a 1 sobre J2Pi FC. ¿Listo? Resolviendo eso, aquí nos queda, eso sigue siendo RF sobre R1, por eso pues nos da J2Pi FC por R1. Aquí completamos la unidad, 1 por 1 sigue siendo 1, y todo eso dividido entre 1 por eso nos queda que es J2Pi FC. ¿Listo? Aplicamos la ley de extremos y medio, extremos con extremo, medio con medio, nos queda que A sub B, eso es igual a J2Pi FC, que multiplica aquí a RF sobre extremo con extremo sería 1, por eso pues nos sigue dando de que eso es igual a J2Pi FC por R1, arriba es R sub F, vamos a hacerla aquí más chiquita para no confundirla con F de frecuencia, más 1. ¿Listo? Lo que tenemos que hacer aquí, chicos, es tratar de que no nos quede ningún número imaginario abajo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar eso multiplicarlo y dividirlo por su transpuesta. Y las transpuestas de eso pues sería, entonces vamos a multiplicar y a dividir por lo que sería J2Pi F por C por R1 menos 1. ¿Listo? Ahí lo multiplicamos, pero a la vez tengo que dividirlo por esa misma expresión. Sería J2Pi FC R1 menos 1. Ya ustedes saben de que si multiplico y divido por una misma expresión, eso sigue siendo la unidad y no estoy alterando nada de ese circuito. ¿Listo? Vamos a dividir aquí un poco para seguir trabajando allí. Entonces, por eso, pues nos queda de que eso es igual a J2Pi F por C por la resistencia F, ¿cierto? Y multiplica aquí a eso que se tiene aquí. Si ustedes logran apreciar eso que se tiene aquí, es esa misma parte que se tiene hasta al cuadrado, ¿cierto? Por RF por R1. Si quieren, miren con detalles y observarán de que eso por esa parte es eso mismo, menos 1 por eso, pues nos va a dar que es J2Pi FC por RF. ¿Listo, chicos? Todo eso va dividido entre, recuerden de que eso es aquí el igual, todo eso dividido entre eso, por eso pues allí lo que ustedes pueden observar, muchachos, de que eso multiplicado por eso, ustedes acordarán de que A más B, ¿cierto? Multiplicado por A menos B, eso es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces vamos a aplicar esa propiedad aquí y veremos que nos queda de que eso es igual a J2Pi F por C por R1 a todo esto ¿a dónde? Al cuadrado, chicos, menos, pueden mirar lo que nos dice ahí, menos B al cuadrado, en este caso B es 1 al cuadrado, pues sigue siendo 1, muchachos. ¿Listo? Y aquí entonces
esa otra expresión que se tiene aquí. Entonces, j al cuadrado, todo eso al cuadrado, pues nos queda de que es j al cuadrado que multiplique a 2pi fc también al cuadrado por rf por r1 menos j 2pi fc que multiplica ¿qué? A rf, y todo eso dividido entre j al cuadrado, pues eso nos da j al cuadrado. Es como si yo aplicara, yo sé que a por b al cuadrado, ¿cierto? Eso es igual a al cuadrado por b al cuadrado, solo que b al cuadrado lo he tomado como toda esa partecita que se tiene aquí, que está multiplicando al j, por 2pi, vamos a hacer este pi bien, 2pi fc, ¿listo? Multiplicado por R1, multiplicado por R1 y todo eso al cuadrado, menos 1, ¿listo? Voy a borrar un poco aquí y ya vamos a hacer algunas supresiones allá. ¿Listo? Entonces acá sabemos de que a sub b, eso va a ser igual a j al cuadrado, chicos, pues eso es menos 1, menos 1. Entonces vamos a ver por 2pi fc, todo eso al cuadrado y todo eso multiplicado por rf r1, chicos. ¿Listo? Por r1 menos j 2pi fc, j por 2pi fc por rf, todo eso dividido entre j al cuadrado, pues sigue siendo menos 1. Vamos a sacar ese menos aquí, vamos a escribirlo como menos 1, que multiplica a 2pi fc por r1 y eso va al cuadrado. ¿Listo? Y eso a su vez, chicos, ahora va menos 1. Aquí hay un factor común, chicos, arriba el factor común es menos, abajo el factor común es menos, por lo tanto, eso todo se nos convierte ¿dónde? A más. ¿Listo? Entonces lo que ahora podemos hacer aquí es sacar un factor común. ¿Listo? Que en ese caso pues lo vamos a dejar un poco expresado. Vamos a lo que es a separar la parte real de una parte imaginaria. En ese caso pues nosotros podemos observar que a sub b va a ser igual. La parte real pues es eso que se tiene exactamente acá. Entonces nuestra parte real, chicos, vamos a decir que a sub b va a estar dado como la parte real, que sería 2pi fc, todo eso al cuadrado que multiplique a rf por r1. ¿Listo? Y todo eso que es la parte real va dividido entre 2pi f por c por r1 y todo eso va al cuadrado más 1, ¿cierto? Ya eso sería nuestra parte real. Ahora más nuestra parte imaginaria. Recuerden que ahí tenemos el j, la parte sería 2pi f por c por rf y todo eso va dividido entre 2pi fc, 2pi fc por r1, todo eso va a ¿dónde? Al cuadrado más 1. Y aquí hemos encontrado nuestra representación de la ganancia de voltaje. Lo que se puede hacer ahora, muchachos, es simplificar un poco más esa expresión, que de hecho pues no estaríamos lejos de simplificarla, y lo otro es ahora encontrar el módulo para esa ganancia de voltaje. Recuerden de que ese módulo, voy a borrar por acá,
ese módulo o la magnitud de S a sub b, ustedes lo pueden determinar como la raíz cuadrada de la parte real, ¿cierto? De la parte real, que es eso que se tiene aquí. Yo eso lo voy a llamar aquí A, y eso que se tiene aquí, que es la parte imaginaria, vamos a llamarlo A, y la parte imaginaria vamos a llamar B. Sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, chicos. ¿Listo? Luego, cuando apliquen esa fórmula, podrán encontrar lo que sería el módulo o la magnitud de la ganancia. ¿Listo? Luego de que demos solución a esa expresión que se tiene aquí, vamos a obtener que el módulo o que la magnitud de la ganancia de voltaje va a estar dada como la relación que existe entre RF sobre R1 y todo eso dividido sobre la raíz de 1 más 1 sobre lo que sería 2pi f c por R1, y todo eso a su vez va al cuadrado. Si ustedes logran apreciar, podemos observar que a medida de que la frecuencia aumente, pues nuestra ganancia de voltaje varía, a tal punto de que cada vez que esa se haga más y más grande, pues nuestra ganancia de voltaje también va haciéndose más y más grande, lo que tiende a introducir o lo que tiende a provocar que nuestro amplificador operacional se sature de una forma muy rápida. Cuando esa frecuencia se hace demasiado grande, pues nosotros podemos observar que la magnitud de esa ganancia de voltaje va a tener el siguiente comportamiento: RF sobre R1, esa relación se mantiene, pero quiero que vean algo acá. 1 pues es la unidad más. ¿Qué pasa con esa relación, con esa fracción, cuando esa frecuencia se hace muy grande? Al hacerse esa frecuencia muy grande, esa expresión va a tender a 0. 1 más 0, eso es 1, raíz cuadrada de 1, pues va a seguir siendo 1. Por lo tanto, nos queda RF sobre R1 sobre la unidad. Eso sobre la unidad, pues es eso mismo que se tiene aquí. ¿Listo? Entonces, si ustedes logran apreciar, cuando la ganancia es muy grande, nos queda que cuando la frecuencia es muy grande, nos queda que esa ganancia está dada como RF sobre R1. Y si ustedes se fijan muy bien, esa es entonces la ganancia que tenemos para un amplificador inversor. Entonces, chicos, quiere decir que para ciertas frecuencias o para determinadas frecuencias, pues nuestro diferenciador ya no se estaría comportando como el diferenciador para el que fue diseñado, sino que ya se estará funcionando como si fuera un amplificador inversor. ¿Listo? Recuerden de que eso es la ganancia y es la magnitud. Recuerden de que allá en el inversor tenemos menos RF sobre R1, pero tengan en cuenta de que aquí estoy midiendo la magnitud y por lo tanto no estamos viendo evidenciado ese signo negativo ahí. Entonces, muchachos, para fines prácticos es muy conveniente entonces saber para qué frecuencias mi circuito que fue diseñado para diferenciador sí se comporta como diferenciador, pero ya para cuáles otra frecuencia ya no se comporta como un diferenciador, sino que ya se nos comporta como un amplificador inversor. Y es por ello entonces de que vamos a delimitar, vamos a decir que para aquellas frecuencias y para esas frecuencias o se comporta como
un amplificador inversor o se comporta como un diferenciador dado por una frecuencia límite que vamos a llamar F sub L. Y F sub L a su vez matemáticamente lo vamos a conocer como la relación que existe 1 entre 2 pi C por R1. ¿Listo? Entonces cuando esa frecuencia es mayor que esa relación que les estoy marcando allí, pues nuestro circuito ya se comportaría como un amplificador inversor. Y cuando esa frecuencia F que tenemos aquí en esa expresión es menor que Fl, pues ya nuestro circuito sí se nos estaría comportando como el diferenciador para el que fue diseñado. Aún así, chicos, es aconsejable no trabajar sobre los límites de Fl, ya que o no se comporta bien como el diferenciador que fue diseñado o tampoco se está comportando como el amplificador inversor que se comporta así luego de ciertas frecuencias. Entonces vamos a dejar hasta aquí y más tarde pues vamos a realizar algunos ejercicios relacionados con este tema.